Bien muchachos, entonces como ya sabemos cómo hallar la velocidad de reacción y hemos establecido de que esta velocidad depende de procesos experimentales para poder determinar el orden, esto es el exponente de cada concentración de reactante, vamos a tomar en cuenta acá una notita al respecto. Sígueme por acá, cachimbo. Lo que tienes que tener en cuenta es que una reacción química suele pasar por una serie de etapas parciales, o sea, etapas intermedias hasta lograr el desarrollo total del proceso. Entonces, muchas veces al generar esas etapas previas, podemos notar una etapa lenta y una etapa violenta. Esto es una etapa que va muy pausadamente la reacción y otra donde prácticamente el reactante, inmediatamente reacciona y genera el producto correspondiente. Entonces, al establecer una etapa lenta y una etapa violenta, la ley de velocidad va a depender de la etapa más estable, esto es, de la etapa lenta. ¿Por qué? Porque al ser lenta es la que tú puedes analizar más su cambio de concentraciones y sus propiedades a manifestar. Entonces, químicamente, una reacción al pasar por una serie de etapas, yo me debo concentrar en la etapa lenta de ese proceso complejo. Sin embargo, muchachos, existen reacciones que presentan una sola etapa, no presentan varias. A las anteriores podemos conocerlas como reacciones complejas porque tienen varias etapas. Sin embargo, hay reacciones que en una sola etapa logran completar el proceso y a esa única etapa obviamente se le va a conocer como la etapa lenta. Por lo tanto, a ese tipo de reacciones de una sola etapa se le denomina reacciones elementales. ¿De acuerdo? Si en un problema de admisión te dice se tiene la siguiente reacción elemental, o te dicen la reacción de una sola etapa, o te dicen es de etapa lenta, recuerda que la etapa lenta es la que manda en la ley de velocidad, que las reacciones de una sola etapa obviamente van a tener etapa lenta y por ende se les conoce como reacciones elementales. Entonces, en esa situación, mira lo que ocurre, cachimbo. Tenemos la reacción donde los reactantes A y B reaccionan para generar la sustancia C, ecuación correctamente balanceada, coeficientes A, B y C, donde nosotros hemos establecido que la ley de velocidad era constante de velocidad multiplicado por la concentración de los reactantes, la dependencia de los reactantes a un orden alfa y a un orden beta. Pero yo te invito a que revises, ahora ya no he puesto alfa y beta, he puesto A y B. A y B, ¿qué cosas son? Si revisamos la ecuación de la parte superior, A y B vienen a ser los respectivos coeficientes de cada reactante. Conclusión, cuando te dice que es un proceso elemental, un proceso de una sola etapa, un proceso cuya etapa es lenta, el orden alfa y el orden beta toman como valores los coeficientes de cada reactante. De tal manera que el orden de la reacción será la suma de los coeficientes. Sigue manejándose la misma idea. La suma de cada orden parcial me generará el orden total, solo que ahora cada orden está basado en sus coeficientes. Entonces, muchachos, para una reacción elemental, el orden alfa y el orden beta van a pasar a ser los coeficientes de cada reactante. Tomando en cuenta ello, chicos, vamos a ver un par de ejemplos al respecto. Veamos por acá el primer ejemplito. Dice el proceso es una reacción elemental. ¿De acuerdo? Ya te está indicando el ejercicio. Oye, es una reacción elemental, por lo tanto, le tienes que hacer caso a los coeficientes de los reactantes. Dice el proceso
que se va a duplicar la presión a temperatura constante. ¿Cómo varía la velocidad de reacción respecto a la inicial? Profe, yo que sepa, la ley de velocidad habla sobre concentraciones. ¿Cómo yo voy a vincular el tema de presión con respecto a las concentraciones? Entonces tenemos que recordar lo que hemos asumido desde un principio. Estamos asumiendo sistemas gaseosos. Al asumir sistemas gaseosos, todo sistema gaseoso se somete a una ecuación universal, que es la ecuación de los gases ideales. Entonces mira lo que vamos a concluir por acá, cachimbo. Vamos a solucionar el problema diciendo que sabemos muchachos, que como se trata de un sistema gaseoso, vamos a depender de la ecuación universal de los gases ideales, el famoso pavo ratón. Presión por volumen, número de moles por la constante universal por la temperatura absoluta. Entonces, como nosotros sabemos que la ley de velocidad vincula el término de concentración, tú sabes que es concentración de tipo molar, pues te lo comenté, lo que se evalúa es la concentración molar de cada reactante. Entonces, si recordamos, concentración simplemente, profe, la relación del número de moles respecto al volumen de la solución. Entonces, profe, en este caso, como yo quiero establecer la concentración de cada sustancia, me conviene expresar este pavo ratón, presión por volumen, número de moles por la constante por la temperatura, en función de la concentración. Si yo el volumen lo paso a despejar, me quedaría que la presión es igual a la concentración de la sustancia multiplicado por la constante universal y por la temperatura absoluta. Y en ese momento me doy cuenta de la dependencia entre la presión y la concentración. Profe, ¿de dónde salió la concentración? De la relación que hay entre el número de moles y el volumen. En este momento yo puedo visualizar que como la temperatura es constante y R es una constante, entonces hay una dependencia de orden directo entre la presión y la concentración. La presión es directamente proporcional a la concentración molar. ¿Eso qué me permite, profe? Simplemente establecer que si se duplica la presión, es que las concentraciones también se están duplicando. Y eso es todo para poder resolver nuestro problema de cinética química. Entonces, profe, si la presión se duplica, la concentración también. Ahora, como tenemos que relacionar la velocidad, planteemos la ley de acción de masas. Apliquemos Wilber-Wallace para una reacción elemental. Profe, de la reacción, decimos por acá, de la reacción, que tenemos la ley de velocidad. De la reacción establecemos la ley de velocidad. Profe, la velocidad de la reacción será igual a constante de velocidad multiplicado por la concentración de los reactantes, y por ser elemental, el orden vienen a ser sus respectivos coeficientes. Entonces sería el reactante A, concentración del reactante A elevado a su coeficiente, que es 1, multiplicado por el reactante B, concentración del reactante B elevado a su coeficiente, que es 2. Y esta viene a ser la ley de velocidad. Esta viene a ser la ley que va a gobernar a ese proceso químico, donde, como te vuelvo a repetir, hay una dependencia con los reactantes. ¿Por qué
1 y 2, que son los coeficientes, porque la reacción era elemental. Entonces, profe, esto viene a ser la respectiva ley de velocidad. De tal manera que, muchachos, va a haber un antes y va a haber un después. Pues dice el problema que se duplica la presión. Si se duplica la presión, entonces, ¿qué hemos concluido? Por la relación directa, la concentración se debe duplicar. Entonces, por este lado, caso inicial, por este lado, caso final. Caso inicial, diremos concentración de A. Digamos concentración inicial de A, que sea A minúscula. Profe, y concentración molar de B al inicio, que sea B minúscula. Entonces, cachimbo, como tengo que la concentración inicial de A es A minúscula y la concentración inicial de B es B minúscula, puedo establecer la velocidad inicial del proceso. Tenemos la ley y diremos que la velocidad inicial será igual a constante de velocidad multiplicado por la concentración de A, que es simplemente A minúscula, y la concentración de B, que sería B minúscula, elevado al cuadrado. Y esta viene a ser la velocidad inicial. Simplemente tomando como referencia las concentraciones iniciales, que le hemos dado valores específicos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Profe, la presión se duplica. Como la presión se duplica, las concentraciones también lo hacen. Entonces, ahora tenemos concentración de A al final. Profe, al final sería 2 veces el valor de A, y la concentración de B al final sería, profe, simplemente 2 veces B, de tal manera que ahora que voy a calcular la velocidad final, ¿qué debo recordar? Que como esta constante es una constante específica dependiente solo de la temperatura, como la temperatura es constante, la constante será la misma. Entonces sería K multiplicado por ¿quién? Por la concentración de A, que ahora vale 2A, y por la concentración de B, que ahora vale 2B, elevado al cuadrado. Hacemos un acomodo al respecto y que nos damos cuenta que la velocidad final tendríamos por acá 4 por 2, 8, y me quedaría 8 veces K por A por B al cuadrado. Profe, ¿y quién era K por A por B al cuadrado? Simplemente era la velocidad inicial. Conclusión, simplemente la velocidad final es 8 veces la velocidad inicial. Y con ello, ¿qué puedes concluir? Simplemente que la velocidad aumentó a 8 veces su valor inicial. Ojo, he dicho aumentó a 8 veces su valor inicial. ¿En cuánto aumentó? En 7 veces respecto a su valor inicial. Entonces nosotros podemos concluir que la velocidad final es 8 veces el valor inicial obtenido con las concentraciones originales. Entonces, muchachos, esa es una forma de aplicar el principio de la ley de velocidad para reacciones elementales, donde la dependencia es en base a los coeficientes de la reacción. Y 2, el manejo del sistema gaseoso. Si hablamos de un sistema gaseoso, hablamos de pavo ratón, donde hay una relación directa entre la presión y la concentración. Al duplicar la presión, duplicamos la concentración, y al establecer la nueva velocidad,
establecemos una relación con la original, en este caso de 8 veces la original. Con ello pasaríamos a ver el segundo ejemplito, donde ahora vamos a ver qué parámetro cambia. Dice, sea la reacción elemental, nuevamente una reacción elemental, en este caso 2 moles de óxido de nitrógeno con 1 mol de bromo molecular genera 2 moles de bromuro de nitrosilo. ¿De acuerdo? Nos piden que haya la relación entre las velocidades inicial y final, considerando las mismas condiciones de temperatura. Ya sabes para qué, para que esto no varíe. Recuerda que la constante de velocidad depende única y exclusivamente de la temperatura, pero ahora nos dicen que el volumen del reactor se duplica. Y ahora, profe, ¿qué tiene que ver el volumen del recipiente? Nuevamente, pensemos qué cosa es concentración molar, porque acuérdate que nosotros estamos aplicando concentración molar. Si hace ratito te dije que concentración es moles sobre volumen, pues ahora el volumen, ¿cómo afecta a la concentración? Entonces veamos ahorita la solución de este ejemplito. Entonces, muchachos, vamos a resolver el segundo ejemplito tal como te indiqué. Si se trata de una reacción elemental, va a depender simplemente de los coeficientes de cada reactante. Pero antes de entrar a la ley de velocidad, recuerda que el problema nos manifestaba algo con respecto al volumen. Nos manifestaba que el volumen del reactor se va a duplicar. Entonces, ¿cómo influye el concepto de volumen en la ley de velocidad? Porque la velocidad habla sobre concentraciones. Entonces tú tienes que recordar que la concentración molar es simplemente la relación del número de moles de la sustancia que estés analizando entre el volumen que ocupa en dicho recipiente, en este caso el volumen del reactor. Con ello tú puedes apreciar de que hay una dependencia entre la concentración y el volumen. Si yo lo paso a multiplicar, voy a establecer que la concentración molar respecto al volumen guarda una relación de orden inversamente proporcional. Entonces, si la concentración guarda una relación de orden inversa, profe, si el volumen se duplica, las concentraciones se reducen a la mitad. Ese era el secreto para este ejemplito. Ahora bien, partiendo de ello, entonces establezcamos también la ley de velocidad. Recuerda que eso sale de la reacción a analizar. Entonces, de la reacción podemos establecer su ley de velocidad, que recordamos que la velocidad de reacción viene a ser igual a la constante específica de velocidad multiplicado por la concentración de los reactantes, que sería el óxido de nitrógeno elevado a su respectivo coeficiente, profesor, porque estamos hablando de una reacción de tipo elemental, multiplicado por la concentración del bromo molecular elevado a su respectivo coeficiente, que también sería, en este caso, el valor de la unidad. Esta vendría a ser mi ley de velocidad. Recuerda que la ley de velocidad depende exclusivamente de los reactantes y, en este caso, el orden de cada reactante va a estar asociado al coeficiente de cada uno de ellos, por hablarse de una reacción elemental. Entonces, esta viene a ser la ley de velocidad. Conocida esta ley de velocidad, muchachos, simplemente estableceremos la velocidad al inicio, la velocidad al final, tomando en cuenta el criterio de que el volumen del reactor se va a duplicar. Y ya hemos visto que eso influye de forma inversa en la concentración. Entonces, profe, partimos de que al inicio la sustancia óxido de nitrógeno
tendrá una concentración inicial de A minúscula, mientras que la concentración del bromo molecular al inicio sea B minúscula. Tú le puedes poner el valor que desees, simplemente lo hacemos para tomar como referencia antes y después. Por lo tanto, podemos establecer ahora la velocidad al inicio, que sería constante de velocidad multiplicado por la concentración del óxido de nitrógeno al cuadrado, que sería A al cuadrado por la concentración del bromo elevado a la 1, que sería B elevado a la 1. Esta velocidad, muchachos, vendría a ser la velocidad al inicio del proceso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Profe, el volumen se va a duplicar, pero como el volumen era inverso a las concentraciones, entonces las concentraciones se reducen a la mitad. Por lo tanto, la concentración del óxido de nitrógeno al final sería, si al inicio era A, al final será A medios, mientras que la concentración del bromo molecular igual. Si al inicio era B, al final ¿qué será? B medios. Profe, simplemente la concentración se reduce a la mitad debido a que el volumen se ha duplicado. Entonces, profe, habrá una nueva velocidad que le llamaremos la velocidad final. Esta será igual a la misma constante de velocidad, porque recuerda que esta constante es dependiendo de la temperatura, constante específica de velocidad, depende de la temperatura, multiplicado por la concentración del primer reactante al cuadrado, A medios elevado al cuadrado, y multiplicado por el segundo reactante, B medios elevado a la 1. Operando, tendríamos acá que la velocidad final sería K por A cuadrado por B, y todo eso dividido 2 al cuadrado 4 por 2, 8. ¿Y qué verifico? Que lo que tenemos en el numerador es la velocidad inicial. Por lo tanto, podemos establecer que la velocidad final es la velocidad inicial del proceso dividido entre 8. Conclusión, que la velocidad final es como 1 y la velocidad inicial como 8. Las velocidades están en la relación de 1 a 8. La final será como ¿cuánto? Como 1, y la inicial como 8. La final ha sido la octava parte de la inicial. Entonces, de esa manera influye el criterio del volumen en las concentraciones. Recuerden, tal como el primer ejemplo y en este segundo ejemplo, lo que ustedes deben llevar es esos parámetros extras a concentración. ¿De qué manera puede influir en la concentración de la sustancia? Y no te olvides que depende de los reactantes. Entonces, muchachos, si la velocidad va a variar por efecto de la concentración y también está amarrada, hay una codependencia con la constante de velocidad, pues esta es única mientras la temperatura no cambie. Entonces, profe, me da a entender que la temperatura es un factor que puede alterar la velocidad. La concentración también. Entonces, la pregunta es, ¿qué factores en sí alteran la velocidad de un proceso?